¿Cómo están? Yo feliz, feliz. Yo llevo este espectacular atuendo, este espectacular, ¿cómo, cómo que me dijo la Arqui? A ver si me ayuda. Tocado, pero yo le preferí llamar casco. Y bueno, es un regalo que mi amiga la Arqui Diana Lamas me había obsequiado. Y yo feliz de estar usando esto, me encanta. Y bueno, como todas estábamos teniendo los colores patrios, ¿sí? Entonces, bueno, este me colocó acá un, un detalle de algunas rosas con los colores de la bandera. Quería lucir con ustedes porque me encantó mi regalo y estoy feliz. Ella es de la página Amapola Decim, pero es Diana Lama, ¿sí? Bueno, voy a comenzar diciéndoles que yo preparé este, ¿cómo se puede decir? Este. Es, bueno, en mi caso preparé así como si fuera un caramelero, ¿sí? Pero después esto queda como un porta lápices, porta cosas. Y me gustó mucho la idea porque es un trabajo en serio súper, súper rápido. Es un trabajo que pueden hacer que es sumamente económico y que van a quedar de 10 con todas sus amistades, porque les prometo que pueden hacer 5 en un día o más en un día, porque es súper. Y ¿qué tal si comenzamos? ¿Sí? Así terminamos rapidito, rapidito, ¿sí? Para este quiero que vean bien cada uno de los detalles, ¿sí? Este es una termoforma, ¿sí? Es una termoforma que yo utilicé, pero digamos que es la única cosa un poco más trabajosa. Y utilicé un envase de gaseosa de 3 litros, ¿sí? Ustedes pueden perfectamente utilizar lo que tengan en casa. Y les voy a mostrar, voy a escorrer esto a un costado, ¿sí? Y les voy a mostrar. Este es mi envase de 3 litros y lo que yo voy a utilizar es esta parte, ¿sí? Y voy a medir, me va a ser más fácil medir, a ver, ahí, botella toda cortada, así que es esta, ¿sí? Corté, le puse una tapita acá para poder contener las cosas. ¿Qué yo hice? Bueno, cortamos todo y esto pasamos por así. Les voy a mostrar, ya no hice porque hice en algunos videos anteriores y si no pueden ver en el canal en YouTube hay algunos videos en donde explico cómo voy dándole esta dureza o esta resistencia al, a la botella, ¿sí? Entonces corto y lo que hago es pasar alrededor de la plancha así y voy apretando. ¿Para qué? Para poder darle esa resistencia que tiene o si no queda muy blandita. Bueno, y corto dos pedazos de goma eva, en este caso es de 3 milímetros, una goma eva negra de 3 milímetros, y lo que voy a hacer es colocar cemento, el mismo cemento de contacto, y como esto tiene una raya, no sé si pueden lograr ver, aquí tiene una raya de fábrica que es la mitad de la botella, y aquí. Y lo que hice es justamente pasar todo el cemento de contacto hasta esa parte. Entonces aquí y aquí. ¿Para qué? Para que yo pueda tener en cuenta cuál es mi mitad y para que cuando yo pegue ambas, cuando vaya forrando quede perfectamente proporcionado, ¿sí? Entonces paso cemento de contacto a la botella y cemento de contacto a la goma de 3 milímetros. También pueden hacer perfectamente
con una goma de menor grosor, pero yo tenía esto y bueno, quise utilizar, ¿sí? Bueno, y lo que hago es colocar así y voy estirando. Ya tenemos listo y forrado nuestro contenedor. Y acá adentro, a ver, voy a girar un poco esto, no importa, no pasa nada, así que voy a girar, voy a colocar cemento de vuelta alrededor por dentro para poder terminar prolijamente. Estos muñecos, yo estuve averiguando y le llaman muñeco kawaii o pot. No sé si ustedes me pueden eh, decir si estoy en lo cierto, ¿sí? Pero son estos que tienen solo los ojitos negros y muy poco detalle en el rostro. Es muy característico de lo que no sé si es pop o si es kawaii. Así que estoy en la duda. Si ustedes me pueden decir y contar un poco, les voy a agradecer. Corté de una goma eva mucho más fina. Este es de 1,5 mm. Lo que voy a hacer es terminar de prolijar las uniones y me ayudo de estos del cemento instantáneo, ¿sí? Entonces coloco una tira de 1,5 cm o 1 cm, igual les va a quedar bien. Así que bueno, coloco todo el cemento instantáneo así para dejar prolijo las uniones, así. Bueno, terminamos de unir esta parte que hemos puesto de vuelta, retiramos el exceso. Lo mismo esta parte donde hemos colocado de vuelta. Todavía no está tan seco, así que bueno. Y lo mismo voy a pasar a colocar otra tira. Si quieren, pueden colocarle una tira de vuelta aquí y ya va a quedar listo nuestro contenedor, ¿sí? Esto también les puede servir para un centro de mesa, chicas, así que ya saben. El molde que les dije, el molde del rostro que marqué en una goma en color piel de 5 milímetros. Bueno, voy a hacer esto. Voy a pasar sobre la plancha para darle un poco de calor y vaya tomando esta. Para darle un poco de forma a nuestra. Así que vamos a ver entonces colocamos así, ahí, como es grueso, sí o sí necesitamos darle un poco de calor. Voy a dar vuelta para poder mirar un poco y que quede bien derechito. Bueno, veo donde queda mejor, ¿sí? Me fijo que esté derecho y lo que hago es con el instantáneo de vuelta, así, por todo alrededor, y ya voy pegando. Bueno, vamos a colocar todo alrededor. Es más práctico, más rápido. Se dieron cuenta que no cuesta nada hacer, que es sumamente económico. Listo eso, corté una tira, ¿sí? De 3 centímetros. Le coloqué todo cemento de doble contacto y lo que hice fue esto, dar todo vuelta, como un bies, ¿sí? Corté esto ya les muestro para qué, para hacer este detalle, para pasar todo alrededor de nuestra carita. Bueno, dejo esto aquí y voy a terminar de cerrar todo este es una goma eva negra de 1,5 mm, ¿sí? Entonces, como
corté en 3 centímetros, esto es una tira de 1,5 centímetros que va a quedar, ¿sí? Bueno, voy apretando bien y lo que voy a hacer es pasar esto por todo alrededor del rostro, así. Las orejitas es un círculo que me ayudé con un envase esta de también de cemento de doble contacto, ¿sí? Marqué y hice 2 círculos, así. Y lo mismo con los ojitos, ¿sí? Y con la naricita. Me gustó mucho este estilo de muñequitos porque para todas las personas que no tienen mucha facilidad en los ojitos, eh, este es ideal porque es solo punto negro. Así que no pueden decir que este trabajo no es más que fácil. Bueno, ¿y qué hice con la orejita? Lo que hice fue marcar, es un círculo y corto más o menos un 3 centímetros más o menos corto y lo mismo hago con la otra orejita. Y esto es lo que voy a hacer, es cruzar para que tenga un poco de movimiento. Lo que hacemos es colocamos un poco de instantáneo, ¿sí? Así. Y cruzamos ese corte. Si pueden compartir, les voy a agradecer para que puedan llegar a más personas. Y también tengan la oportunidad de poder realizar estos detalles para los amigos, que debemos fomentar la amistad en estos tiempos que tan difíciles. Bueno, esto ya queda listo. Aprovechando ya, antes de pegar, voy a calentar otra vez la plancha. Voy a ayudarme de mi toalla. Voy a dejar esto a un costado. Y voy a calentar los ojitos. ¿Para qué? Para que me dé una forma de globitos, ¿sí? Y también ya voy a colocar acá la nariz. ¿Vieron cómo queda? Levantadito. Esto porque hice con una goma de 3. Bueno, ¿cómo pasamos un poco de pintura? Vamos a hacer, como para que no quede tan liso esto, yo lo que me ayudo es de un pincel de cerda dura, ¿sí? Este color, este es una grayola oleosa, ¿sí? Tomo un poco con el pincel y lo que hago es pasar por todo nuestro rostro alrededor para darle un poco de profundidad, chicas, para que no quede tan plano, y pasamos todo alrededor. Bueno, pasamos todo esto alrededor del rostro, entre lo que sería el rostro y el bies que le hemos colocado, y dejamos preparado nuestra carita. Vemos dónde vamos a colocar nuestro ojito, así, ahí, y nuestra naricita. Voy a girar de vuelta hacia mi lado. Voy a colocar algo para que no gire mi cabeza. Y lo que voy a ver es dónde voy a colocarle los ojitos. Me gusta donde pongo, y lo que hago es con el instantáneo paso a pegar. Y lo mismo del otro lado. Chicas, ¿qué piensan del trabajo? ¿Creen que es difícil? No lleva nada de tiempo, no lleva casi materiales, no se pueden quejar. ¿Cómo continuamos con nuestras orejitas? ¿Sí? Voy a mirar un poco la muestra. Vamos a ver cómo queda. Así. Bueno, vemos. Estamos contentos de dónde va a quedar. Y voy a colocar de vuelta para que no gire. Y voy a colocar un poco de instantáneo. Miren cómo va quedando. Cómo va a quedar bien este. Así que no pueden decir que no pueden hacer tampoco, porque igual pueden hacer unos lazos con goma eva. Si tienen termoforma, aprovechan sus termoformas. Si no tienen, no pueden decir que no tienen una cinta. Y miren lo lindo que queda ya. Yo voy a usar este
para esta ocasión, pero les voy a mostrar cómo continúo con el otro para darle un poco de luces y sombras. Tomo mi rubor, ¿sí? Tomo la brocha, que es para pinceles, perdón, para maquillaje, pero si este ya tengo destinado para mis cosas. Pero si ustedes con un pincel ancho pueden, o de stencil también les puede servir para darle un poco de rubor a nuestra mini. Así y así. Un poco de rubor aquí en el centro del rostro, ¿sí? Y bueno, dejamos listo acá. Voy a usar un pincel liner porque a mí me gusta mucho utilizar un poco de agua, un plato por donde hacer correr, pincel liner de cerdas no muy largas, ¿sí? Pero como les digo, si ustedes pueden utilizar perfectamente el pincel liner. Voy a tomar un poco de agua, un poco de tinta acrílica, llevo el punto, voy a poner agua llevando al punto tinta para que corra mejor y los trazos me queden bien definidos y bien finos, ¿sí? Porque al ser poroso la goma lo que hace es trancar todas las pinceladas si no ponemos un poco de agua. Así que tengan en cuenta eso. Tomar y probar. Bueno, espero que ahí me estén viendo bien. Lo que hacemos es así, ahí y tres pestañitas y lo mismo del otro lado. Entonces más o menos en la misma dirección vamos a colocarle las otras tres pestañas. ¿Vieron? Y unas cejas pequeñitas, ¿sí? Así y ahí. Y podemos hacer una pequeña boquita si queremos, así al costadito, pero mínimo luego, así. Ahí. Y vamos a colocarle aquí en el medio mismo. Vamos a ayudarnos con este y con este. Y voy a colocar aquí. ¡Ay! No me quiero olvidar de algo. Le pueden pasar un puntito blanco, ¿sí? En, en los ojos y pasarle este brillo que es para el barniz que se utiliza. El barniz que se utiliza para las uñas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, ahí, lo que hacemos es pasarle sobre la nariz para darle ese brillo, si quieren, pero me gustó mucho cómo quedó el, este, esta, este tic de pasarle el brillo, lo vi en un trabajo que la profe Gladys Cáceres había hecho y me encantó porque le da un brillo y un toque diferente a nuestro proyecto, porque así puntuales le hacemos el brillo. Así que me encantó esto. Ustedes le van pasando la cantidad que quieran, 2 manos como mínimo para que quede bien, porque al ser la goma eva poroso, entonces obviamente va a necesitar más de una mano. Bueno, y así queda nuestro trabajo, la idea original y lo que hoy realicé con ustedes. ¿Vieron que no es complicado de hacer? Que es sumamente fácil, que está muy práctico
para realizar, para haciendo más chico, pueden hacer en 3 medidas, el de 3, el de 2 y el de medio litro. De verdad, muchísimas gracias por estar presente, gracias por cada uno de sus apoyos. Así que, bueno, hasta la próxima y nos vemos en cualquier momento, ¿sí?